Acá nos preguntan, ¿qué es primero, vida o energía? ¿Cómo es la evolución en los planetas donde la energía actúa y no hay vida? La forma más simple de entender lo que es vida es todas y cada una de las variables de la energía. Cualquier variable de energía es vida. El hombre de la superficie terrestre tiene una gran dificultad, es muy rígido, no tiene apertura, no tiene flexibilidad y le falta la sensibilidad y la percepción adecuada para entender de qué se trata vida. Cualquier variable de energía, no importa cuál sea, es vida. No importa que nuestro consciente izquierdo, nuestra mente analítica, racional, comparativa, especulativa, diga que ahí no hay vida. En todo hay energía. Quiere decir que todo es una forma de vida. Para la ciencia terrestre, un planeta que aparentemente es solamente una masa mineral con algún estado de gravedad, una atmósfera que esté presente o no con ciertas características, es un planeta donde no hay vida. Porque la ciencia terrestre no tiene la percepción de comprender la vida en estado mineral, quiere decir la manifestación de la energía bajo su aspecto mineral. Entonces, ¿qué es vida para la ciencia terrestre? Y mínimamente lo que se manifiesta en el reino vegetal, lo que se manifiesta en el reino animal y de ahí para arriba. Cualquier manifestación de energía es vida. Entonces, no hay forma de responder qué es primero, vida y energía. Energía y vida son, para la conciencia humana, dos formas de presentarse esta realidad. Algunos la aceptan como energía, otros la aceptan como vida. Los seres que ya están más abiertos ante esos dos términos hacen una síntesis en su conciencia. No separan vida y no separan energía, no separan energía de vida. Si estamos abiertos a esto que estamos diciendo, nosotros podríamos comprender que todo el cosmos es una manifestación absoluta de vida y que todo el cosmos es una manifestación absoluta de energía. Que nosotros no podamos clasificar todas y cada una de esas variables está hablando de nuestro estado de conciencia como cultura, como civilización. Existe una vida única y una energía única en esa síntesis. En lo más elevado de ese centro coordinador cósmico está la síntesis absoluta. Nosotros la podemos entender o podríamos acercarnos a entenderla como una vida única y una energía única, que en realidad son expresión de ese centro coordinador absoluto, de ese único, de ese inmutable, de ese innombrable. Pero vida y energía son lo mismo. Entonces, esto de cómo es la evolución en los planetas donde la energía actúa y no hay vida, se cae como pregunta. ¿No habrá cierto tipo de vida que nosotros podemos clasificar acorde a esta ciencia positivista y tan absurda que tiene el hombre de la Tierra, el hombre de la superficie terrestre? Para cualquier ser de alta evolución del cosmos, lo único que su conciencia encuentra mientras hace ese transcurso, esa migración, ese peregrinaje por la infinitud y la eternidad, es vida, pura vida y energía. Eso para las civilizaciones más elevadas del cosmos. Donde una conciencia de alto nivel evolutivo se está desplazando en un campo de vida y de energía. Para nosotros no. Nosotros tenemos una distorsión enorme en cuanto a lo que es energía y tenemos una distorsión enorme en cuanto a lo que es vida. Y como es una distorsión doble, nuestro problema es doble también. Pero hay una sinergia en ese aspecto. Es mucho más que doble el problema que tenemos. Acá preguntan por qué hay personas que reciben mucho estímulo por la vía de los símbolos y hay otras donde lo simbólico está ausente en sus vidas. ¿Está relacionado con alguna capacidad de aprendizaje? No existe ser que no opere con símbolos, no existe ser que no esté estimulado de algún modo simbólicamente. No existe un ser que no haga procesos evolutivos donde la energía simbólica esté presente. Existen seres que están más ausentes en términos de conciencia de ese proceso, seres que no lo perciben y seres que sí lo perciben. Hay una gran cantidad de personas en este planeta que empezó a comprender en profundidad, a profundizar conscientemente la energía de los símbolos.
Y en ese marco de profundización empezó a romper esta dependencia psíquica de la interpretación de los símbolos. Cuando un ser está abierto a entrar en un estado de comunión interior, empieza a ser muy asistido internamente para que la relación con el universo simbólico, con el campo de los símbolos, con la energía simbólica, vaya entrando en una transformación, en una mudanza. Cuando el ser está más cerrado, la relación con los símbolos existe, pero hay una disminución en el aprovechamiento de la relación simbólica, porque el ser no puede estar abierto a la esencia, no entró en contacto con su propia esencia, no puede entrar en contacto con los niveles esenciales más profundos que ofrece un símbolo. Pero así todo, los seres dormidos o los seres más primitivos mantienen una relación con la energía simbólica, porque forma parte del proceso kármico de aprendizaje, forma parte del entrenamiento de la conciencia. Gran parte de una cantidad de mecanismos subconscientes o semiconscientes se activan ante la energía simbólica. Así sea un ser que tiene una capacidad muy menguada de entrar en contacto con su vida interna, un ser que está muy cerrado a su vida interna, o un ser que está muy identificado con las fuerzas materiales, así todo, gran parte de sus mecanismos de entrenamiento, gran parte de sus aprendizajes y gran parte de su funcionamiento semiconsciente y subconsciente está relacionado a la energía de los símbolos. Entonces, acá dicen si está relacionado con alguna capacidad de aprendizaje. Cuando el ser está abierto internamente, su capacidad de aprendizaje rompe las limitaciones convencionales. Él ya puede aprender, puede relacionarse con la energía de instrucción, puede relacionarse con lo que se denomina aprendizaje de un modo absolutamente diferente. Entonces tiene que ver con esa capacidad de aprendizaje, con esa capacidad distinta de aprendizaje, que un ser puede encontrar en el universo de los símbolos, coyunturas o energías conducentes y trascendentales. Si él ya está abierto a la conducción interna, quiere decir que tiene una capacidad de aprendizaje diferente. Y también eso quiere decir que tiene una capacidad de respuesta diferente. Entonces, la relación con la energía de los símbolos es mucho más amplia en aquellos seres que están despiertos internamente, porque no solo su capacidad de aprendizaje es más amplia, sino su capacidad de respuesta. La flexibilidad ante la energía los hace tener una capacidad de respuesta diferente. ¿En qué momento de la evolución se forma el aura? ¿Puede un aura oscura dañarnos o robarnos la energía? El aura va viviendo procesos de transformación, pero no hay ningún elemento que no tenga aura, que no cuente con un campo energético que lo rodee. Entonces, no importa a qué reino pertenezca ese elemento, no importa el nivel evolutivo que sostenga en ese reino, toda partícula tiene un campo de energía que la rodea. Ese campo de energía, para esa partícula, es su aura. Claro que es muy diferente, en términos vibratorios y energéticos, el aura de un ser humano que de un animal o un vegetal o un mineral. Es totalmente diferente. Incluso entre seres humanos de distinta condición evolutiva, también es notoria la diferencia. Entonces, el aura del ser, cuando está en una etapa de limitación, donde está muy identificado con las fuerzas materiales, donde todo lo que está haciendo es una experiencia kármica básica, todo lo que involucra su aura es un componente de energías psicofísicas. Entonces, la expresión energética y vibratoria de esa conciencia se manifiesta solamente en la franja tridimensional. A medida que el ser va estimulando otros procesos, a medida que se va abriendo otros procesos, a medida que responde a los estímulos internos, entonces su aura empieza a ser un compuesto cada vez más profundo, más amplio, más extenso, y pasa a ser un espejo de representatividad de las energías interiores. El aura de una jerarquía de alto nivel evolutivo se expresa en distintos campos de conciencia, que puede ser el astral cósmico, el mental cósmico, el intuitivo cósmico, pero tener influencia directa y mantener dentro de ese campo áurico vibratorio universos que están, por ejemplo, en términos evolutivos como este. Es ahí donde decíamos, incluso entre seres humanos, no hace falta irnos a una jerarquía elevadísima. Un ser humano que está cerrado a sus núcleos internos, a su conciencia interna,
tiene un campo áurico limitado en cuanto al servicio que ese halo energético que lo rodea podría brindar al planeta. Mientras que un ser que está despierto internamente tiene en ese campo de energía una cualidad o condición vibratoria energética que por sí misma es una herramienta de servicio planetario. Cuanto más elevada está la conciencia de un ser, cuanto más ampliada está la conciencia de un ser, el aura reúne características vibratorias y energéticas acorde a esa conexión interior. Entonces, un ser que está muy expandido, cuya mónada, cuyo espíritu encuentra en esa herramienta material un campo de manifestación fluida y estable, un ser que está muy expandido, un ser con esas características, en el marco áurico que lo envuelve, libera energías monádicas, libera energía, incluso energía divina puede liberar. De hecho, un instructor como Buda o como Jesús u otros instructores, lo que liberaban continuamente, áuricamente, eran energías cósmicas. Tenían una capacidad de liberar energía cósmica fluidamente. No necesitaban, en algún sentido, hacer ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera mantener su conciencia sostenida para determinado tipo de acción o beneficio material. La vibración de ese campo de energía, que en esos instructores incluso puede llegar a abarcar decenas o centenas o miles de kilómetros. A medida que el ser se expande en conciencia, el aura va teniendo un alcance inimaginable. Un ser puede estar a 2.000 o 3.000 o 5.000 kilómetros y estar beneficiando áuricamente una situación, estar beneficiando el planeta o coyunturas que abarcan partículas que están muy lejanas en términos espaciales de su conciencia, pero no en términos vibratorios y energéticos. En el momento que hace 2.000 y pico de años el instructor Jesús estaba operando en aquella región del planeta, del otro lado del Atlántico, en Sudamérica y en cualquier parte de Europa, estaba siendo recibida esa influencia, no solo por la energía que su conciencia representaba en términos cósmicos, sino porque su aura era una herramienta de liberación muy profunda, muy abarcante. Hoy, la jerarquía samana, la entidad samana, está gradualmente instalando en el centro de uno de sus espirales áuricos todo el sistema solar. Y decimos de uno de sus espirales áuricos porque las jerarquías de alto nivel evolutivo tienen y manejan distintos espectros, regulan distintos espectros y franjas vibratorias en el marco de su aura. Un ser o un planeta, un sistema solar, incluso una galaxia, puede estar en el marco de uno de esos niveles áuricos vibratorios y ajeno o fuera del resto. En este caso, uno de los elementos, uno de los niveles vibratorios del aura de la jerarquía samana está permitiendo, está absorbiendo gradualmente, está incorporando gradualmente todo el sistema solar y el planeta. Uno de sus espirales está trabajando gradualmente con el planeta, pero en otros aspectos de ese espiral vibratorio va incorporando y sumergiendo el sistema solar. No, es de complementariedad, no de regencia. El término regencia, en este caso, está dado para ciertos logos que son los que se tienen que hacer cargo de la vida planetaria, de la vida solar y de la vida galáctica. Estas entidades lo que hacen es complementar. Sin la acción de estas entidades, ciertos aspectos logoicos no podrían motorizarse e ir pasando por las etapas correspondientes. Lo que estaba haciendo el instructor Jesús era estimular la conciencia humana para ligarse al alma. Pero los discípulos ya habían trascendido esa etapa. Los discípulos estaban recibiendo directamente estímulos que provenían de su relación con la mónada crística o con la entidad crística que estaba operando a través de Jesús. En este caso eran receptores de energías monádicas, tanto a través del instructor Jesús como de su propio canal que estaba lo suficientemente desarrollado. Ahora, esto no quiere decir que fuera de un voltaje inmenso, pero sí suficiente como para hacer ese trabajo. La irradiación es un movimiento de determinada cualidad de la energía. La energía es activa. La energía puede desplazarse o puede generar efectos, pulsos, que se pueden entender como irradiación. Entonces, la dimanación o irradiación de la energía son movimientos de la energía, regulaciones de la energía desplazándose desde una fuente a un receptor.
Entonces, en la dimanación o en la irradiación, la energía lo que hace es movilizar los universos. Como estos universos están todos bajo leyes de expansión, la dimanación o la irradiación es una herramienta de movilización de los pulsos universales, tanto universales planetarios, sistémicos, extrasistémicos, galácticos. Entonces, la movilidad de la energía bajo aspectos de dimanación o irradiación es la condición o cualidad mediante la cual se moviliza todo lo que es universal en distintas gamas hacia ese centro único de vida. Un ser puede irradiar, un ser de una determinada condición irradia. Irradia en el contexto que su conciencia puede ofrecer en el marco de la vida planetaria, con limitaciones, haciendo un ensayo básico de irradiación. A medida que su conciencia se expande y la estabilidad en el contacto interno se profundiza, esa irradiación va teniendo otro voltaje y también otro alcance. Y el ser gradualmente empieza a integrar una red de espejos. Quiere decir, pasa a ser un espejo en una red mucho más amplia. Los seres que están más ampliados en conciencia terminan siendo espejos en el marco de una red donde jerarquías de alto nivel evolutivo van transfiriendo energías, donde cada espejo opera por dimanación y actividad. Dimanación, irradiación o actividad de la energía. ¿Que no hay correspondencia? Sí, absolutamente. Claro, porque el aura es un elemento de irradiación, de dimanación. Entonces, algunos aspectos de las leyes de irradiación o de dimanación se cumplen precisamente en el funcionamiento áurico. Cada elemento tiene distintas formas de trabajar con el desplazamiento de la energía. El canal monádico, el canal anímico, tienen condiciones específicas en términos energéticos y mediante esas condiciones específicas la energía puede pasar de un modo en particular. Pero la irradiación cumple un aspecto muchísimo más amplio y universal. No es un canal cuando estamos hablando del aura, sino que es una irradiación de tipo universal, una irradiación que se libera y no direccionada como pasa a partir de un canal como el monádico o el anímico, donde hay una fuente precisa, un receptor en términos de conciencia preciso. Cuando la energía pasa de la mónada al alma, hay un trecho directo, simple y sintético. Ese es el canal. Cuando pasa del alma a la conciencia externa despierta, lo mismo. En el caso del aura hay una irradiación. La energía no va por un canal, sino por una pista universal mucho más amplia. El éter cósmico es lo que habilita el tránsito de la energía a partir de la irradiación del aura. El éter cósmico es un fluido que se encuentra acondicionado vibratoriamente en todos los niveles como contraparte. Ese éter sirve como trama, como sustancia universal mediante la cual se desplaza la energía. ¿Puede una aura oscura dañarnos o robarnos la energía? Si un ser se identifica con los juegos de fuerza, entonces sí, se va a consumir. Si una persona está inestable y el ser entra en relación con esa persona y él se identifica con los juegos de fuerza, entonces sí, va a haber un consumo de energía, va a haber un vampirismo de energía, que se puede dar en un ida y vuelta. No solo esa situación nos va a robar energía a nosotros, le va a robar la energía al otro también, al que nosotros estamos definiendo acá como aura oscura. Un ser puede dar tratamiento a distintas situaciones, participar de distintas situaciones. Puede o no sufrir un vampirismo de energía, un desgaste de energía innecesario o exagerado, según él pueda o no estar identificado, involucrado, cómplice con la situación. Uno puede participar de una situación de primer rayo muy fuerte, una situación que para algunos puede ser traumática. El secreto está en participar de un modo diferente a aquellos que generan la fricción innecesariamente. Uno puede participar de una situación de fricción, pero puede o no terminar vampirizado según cómo esté el grado de neutralidad aplicado, vivido, de impasibilidad o de alineación en el marco de la situación. Esto de que podemos dañarnos o que se nos robe la energía en una situación depende del grado de alineación y de sintonía que nosotros seamos capaces de sostener en todo tipo de situaciones. Porque esto de que las situaciones tienen que ser todas aparentemente armónicas, equilibradas, como si todo estuviera flotando en un paraíso, eso se da poco en este planeta. En este planeta se ensaya con todo tipo de energías y situaciones. El ser tiene que aprender a transitarlas en la mayor sintonía y alineación, con la firmeza necesaria, pero en la mayor sintonía y alineación.
Si el ser logra estar en sintonía de alineación, no debiera ninguna situación vampirizarlo o dañarlo. Acá nos preguntan por qué solemos reaccionar ante aquello que nos propone trascendernos y avanzar. ¿Qué nos acarrea kármicamente esta actitud? Y el tema de la reacción es sentirnos amenazados. Este es el principio de la reacción o la reactividad, que la persona o el ser o un grupo de seres se siente amenazado. Si un ser está abierto, cuando la vida le pone una situación de trascendencia o un estímulo para trascender o cambiar, no ve una amenaza en eso. Pero si el ser está cerrado y lo único que puede confirmar es eso que él es, se va a sentir amenazado si la vida le propone un ensayo de trascendencia. ¿Por qué? Porque él no quiere ser otra cosa o tiene miedo a ser otra cosa. Entonces prefiere el malo conocido que bueno por conocer. Entonces ahí está la reacción. Si un ser ya tiene un ejercicio, un cierto grado de flexibilidad, no se va a sentir amenazado cuando la vida le proponga transformación, cuando la vida le ponga trascendencia por delante, cuando le esté diciendo que él puede ampliarse y dejar atrás lo que es. Simplemente eso. Nosotros tenemos que aprender a estar con amplitud, con verdadera amplitud, con lucidez y con gratitud ante toda situación que de un modo u otro se está diciendo, usted puede trascenderse. En ese sentido, podríamos decir que toda situación es trascendental. Cuando un ser está abierto, él puede entender el sentido trascendental de todo momento, de cada oportunidad que la vida le está colocando. No hay nada que la vida coloque que no nos esté diciendo que es una buena oportunidad para trascender. Según el tratamiento que le doy a una situación, según cómo me planto en la situación, según cómo participo de una situación, según hacia dónde apunto mi conciencia, qué busco sintonizar en una situación, puedo o no aprovechar o desaprovechar esto que la vida coloca siempre, que es la oportunidad de transformarnos, quiere decir de cambiar, de dejar atrás lo que somos, porque lo que somos es todo transitorio. Ninguno de nosotros debería caer en esa trampa de no entender que somos absolutamente transitorios en todos y cada uno de los matices, no en algunos matices sí, en otros no. Ninguno de nosotros está aquí para confirmarse en lo que es eternamente. Las condiciones actuales del planeta son excelentes para esto, excelentes. Los seres que hoy se confirmen en lo que son sin apertura a la transformación, están confirmando la disolución de esas estructuras sin abrirse a la posibilidad de manifestar su conciencia con estructuras renovadas. Quiere decir, se están cerrando la actualización que la energía cósmica, que la vida cósmica les está ofreciendo. Entonces esto es fundamental de entender. Aquel que se cierra a la transformación, aquel que se siente amenazado cuando la vida le está proponiendo dar un paso, transformarse, dejar atrás lo que es, él está siendo en ese sentido, ¿sí?, un ser que se ofrece a ser disuelto, como todo lo que este planeta ofrece a la disolución porque no está en condiciones de actualización. Entonces, es tan importante para todos nosotros ser quienes realmente nos abramos a la transformación y no resignarnos a la disolución de estructuras y a la refracción de lo nuevo. Cada uno de nosotros tiene que ser el artífice de dejar atrás aquello que él es. Pero para eso hace falta realmente una genuina aspiración y vocación espiritual, porque para dejar una posición conocida y cómoda hace falta coraje. En este planeta cada vez va a ser menos cómoda la posición para cada uno de nosotros. Incluso siendo la más incómoda de las posiciones, en este planeta contamos con un proceso que es endémico, que es esta cosa de estar incómodos evolutivamente, de ser incorrectos evolutivamente, pero de confirmar que eso está bien y lo queremos preservar. Esto ya es endémico en este planeta. Esto es una posición endémica de esta cultura. Está compuesta por seres que, estando incómodos, intentando en alguna medida, a veces aparentemente, querer cambiar la historia, en realidad siguen confirmando el sistema y se siguen confirmando como fichas y sostenedores del sistema. Entonces hace falta coraje, tal cual, hace falta coraje, porque solamente con coraje un ser puede estar sereno, impasible,
lo más neutro posible, lo más imparcial e impersonal posible, para intentar aflojarse, para dejar de ser esto que es, y abrirse a algo que desconoce. Para cualquiera de nosotros hay un indicio de aquello en lo cual tendríamos que transformarnos, que es en un campo de conciencia más empático con nuestro espíritu. Aquel que realmente estuviera abierto a su esencia espiritual podría resolver parte de la tensión que podría generarle en ciertas etapas tener que asumir que esto que es lo tiene que dejar para hacer algo que él desconoce. Está bien, convengamos que tampoco conocemos nuestro espíritu, pero convengamos que aspiramos algunos a conocerlo y que tenemos vocación de profundizar lo que él nos ofrece. En ese sentido, el arquetipo más cercano para la conciencia sería ese. Y, en todo caso, si tuviera que transformarme, lo más cercano que tengo, como para tomar otro nuevo formato, es una empatía, una identificación y una relación de conciencia-energía más profunda con mi esencia espiritual. Entonces, el coraje no puede estar exento. La valentía, el coraje, la persistencia, la decisión, la osadía no pueden estar exentas de ese proceso. Por contraposición, quienes no buscan transformarse, quienes tienen este sentimiento de amenaza, sienten una amenaza cada vez que la vida les propone transformación, podrían ser definidos como cobardes, porque prefieren esa situación de ahogo, de inercia, de inestabilidad, a dar un paso a ciegas, que en definitiva siempre va a ser mejor, porque con solo comprender que estamos en estos universos bajo leyes de expansión, todo paso que intentemos dar siempre son unos centímetros menos para llegar a lo que nos espera. El término sería desapegarse, soltarlo, desapegarse. Porque dejarlo es un término que tiene una trampa. Porque, ¿qué es dejar algo? Porque algo puede seguir estando presente en mi conciencia, en mi vida. No puedo crear un universo, no puedo crear una cápsula donde manejar las cosas de un modo que queden detrás. Me mantengo en la cápsula, dejo todo afuera de la cápsula. Las leyes de este universo no me lo permiten. No tengo la capacidad de saber cuántas veces las leyes de este universo y mi propia necesidad evolutiva me van a poner cara a cara con algo en particular. El secreto es que esté desapegado de ese algo, que no tenga apegos, que la vida me lo ponga ahí todas las veces que quiera. Yo no sé si puedo dejarlo, porque ¿qué es dejarlo? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo pongo? Si quiere la vida que me lo ponga ahí a 10 centímetros continuamente, que me lo ponga así. Pero el secreto es que esté desapegado de eso, que existe una verdadera renuncia y un desapego respecto a eso. No importa si eso va a tener que ser un elemento periférico, satelital y accesorio en mi vida continuamente o por ciclos o etapas, sino mi actitud respecto a él. Entonces, en ese sentido, sí, si suplantamos la palabra, si el ser todo aquello con lo que interactúa, incluso con lo que todavía no conoce, de antemano ya cuenta con su desapego, es interesante. El ser tiene que tener una actitud de desapego, incluso con lo que todavía no llegó a su vida. Entonces permite que una energía de libertad se imponga, que realmente lo vaya transportando por ese laberinto de movimientos que el aprendizaje de las leyes materiales impone. El ser tiene que aprender esto, a estar desapegado de antemano de las cosas. No importa qué sea, qué venga. La actitud que involucra el desapego, la actitud que alimenta el desapego y la renuncia tiene que estar presentes en él. Entonces ahí va a estar distendido. Esto no quiere decir que él no tenga que ensayar continuamente la atención, buscando una síntesis en el marco de ese ensayo de desapego y de renuncia. La atención, una madura atención y un autoconocimiento. Porque una persona inmadura podría intentar dejar, vos decías, dejarlo, digamos desapegarse o renunciar, podría intentar desapegarse o renunciar a algo con lo que todavía no tiene que cortar ningún tipo de relación. Y es más, todavía tendría que ensayar una cantidad de matices en términos de vínculos que son fundamentales, tanto para él en su evolución como para la evolución de aquel elemento. Entonces, un ser para renunciar o mantenerse desapegado tiene que tener discernimiento. En ciertas etapas el discernimiento va a ser la resultante de sus experiencias directas en el mundo de la materia, aunque todavía
internamente, él no esté en grado de correlación que le permita, mediante la intuición, discernir. Pero el discernimiento va a tener que estar siempre presente en cada etapa. Cuando sea un proceso intuitivo o cuando sea meramente la capacidad de manejar, en términos de observación, las situaciones materiales debido a las experiencias ya adquiridas. Entonces el ser tiene que tener discernimiento, no puede renunciar a todo. Sí tiene que estar preparado, como decíamos, para estar desapegado de todo, para tener la capacidad de renunciar a todo, pero no interferir la relación de los elementos por una mala aplicación, una mala praxis de la renuncia o el desapego, porque entonces no es ni renuncia ni desapego. No es ni renuncia ni desapego, es un desvío de la voluntad. Cuando un ser tiene ese tipo de desvíos de la voluntad, interfiere profundamente la relación con los elementos, porque la energía de la voluntad está utilizada indebidamente. Entonces, en la renuncia y el desapego, el ser tiene que aprender inteligentemente a operar con la energía de la voluntad. Tiene que utilizar esa herramienta de la energía de la voluntad sostenida, apoyada en el discernimiento. Y si el ser ya tiene un grado de vinculación interna, esa energía de la voluntad, ese trabajo de renuncia y desapego, tiene que ser el resultado de la obediencia interior. Entonces todo se armoniza. No, con cualquier cosa. En tu caso, en esta etapa, está con la pareja, pero con cualquier cosa. Con un pantalón, con un perro, con un país, con un planeta. Hay gente que tiene que desapegarse de la ilusión de que quieren volver a su casa cósmica, están incómodos en el planeta, quiero volver a mi planeta. ¿Por qué Dios me puso acá si yo sé que soy de otra parte del cosmos? Todos somos de otra parte del cosmos, eso es indudable. Pero no se pueden desapegar de esa ilusión de que quieren volver a su planeta. Seguro que en mi planeta todo era un paraíso, las cosas en mi planeta no serían como acá. ¿Y por qué la vida lo puso acá? Para mí que el planeta lo expulsó por algún motivo, ¿no es cierto? Le dijo, vaya para la Tierra que está más acorde a lo que usted es. Es que tenés que llegar a eso. Todos tenemos que llegar a esta relación de desapego, de neutralidad, cuando hagamos lo que hagamos. Entonces, eso va a permitir que cuando las situaciones tengan que tomar el rumbo que tuvieran que tomar, no importa si son relaciones de pareja o cualquier otro tipo de coyuntura, la energía de la libertad esté presente. Cuando hay apegos, cuando hay posesividad, la energía de la libertad no fluye. El ser que vive apegado no libera al otro, ni se libera a él. Continuamente él está ofreciendo un filtro a la voluntad de la energía que quiere imponerse en las situaciones para llevarlas con una salida evolutiva a redundar en un aprendizaje para la conciencia. Cuando un ser tiene esta cosa de posesividad, de apego, de incapacidad de renuncia, de soltar, él está generando continuamente cápsulas energéticas y dispara continuamente formas pensamiento y formas sentimiento que en realidad son muy densas y que lo que hacen es generar relaciones enfermizas. Entonces la libertad no fluye. Cuando un ser tiene esta capacidad de mantenerse desapegado, de tener instalada la renuncia ante cualquier cosa y sobre todas las cosas, él entonces es un colaborador para que las relaciones entre seres, las coyunturas, los aspectos de la vida planetaria, los variados aspectos de la vida planetaria, encuentren en él un colaborador. La renuncia y el desapego son herramientas para la síntesis, porque nadie va a estar en una situación, cualquiera fuera, ni más ni menos de lo que necesita. Porque al tener esta capacidad de renuncia y de desapego, el ser va a estar relacionándose con las cosas muchísimo más flexible ante los vientos internos que son los que tratan de gobernar la temporalidad y los espacios en las situaciones. Entonces ahí hay una verdadera libertad y eso es lo que tenemos que buscar. A veces de primer rayo, como decíamos, de uso de la voluntad, pero también en un universo como este es un gesto de amor. Retener a alguien o estar enfermizamente o compulsivamente relacionado con las cosas, personas, situaciones, ideales, soltar eso es un gesto de amor. En un universo crístico como este, cualquier ser que liberara lo que fuera,
y que se liberara, estaría viviendo en el marco de un acto de amor, de un gesto de amor. No importa si a los demás les va a gustar o no, porque muchas de las cosas que generan, que sostienen, que viven, que manifiestan los seres que están desapegados, los seres que tienen un grado de renuncia profunda, suelen irritar a una gran cantidad de personas en este planeta, porque la mayor parte de los seres no está en condiciones de confirmar este funcionamiento. Entonces la mayor parte de los seres se va a sentir en disfunción con eso. No van a poder funcionar de esa manera. El instructor Jesús fue aceptado por muy pocos seres en el momento en que hizo su labor encarnado hace 2000 años. Por muy pocos seres, solo un puñado lo aceptaron. La mayoría estuvo en refracción con ese mensaje. Aún hoy, aunque haya miles de millones de supuestos cristianos, en la práctica el mensaje no está aceptado ni aplicado. Ni aceptado ni aplicado. Hay una contradicción enorme. Entonces, la voluntad es una de las energías fundamentales para la renuncia, para el desapego. Pero cada una de las situaciones de rayo que corresponda va a ir siendo un componente en el ensayo de lo que es renuncia y desapego. Va a haber situaciones donde la renuncia y el desapego tengan que estar firmemente conduciendo la situación en marcos de cuarto rayo, en marcos de séptimo rayo, de primero, de tercero, porque en toda situación tiene que estar esa energía de renuncia y desapego, y las situaciones se componen de una multiplicidad de energías de rayo. No hay un rayo donde sí el desapego esté operando. Las situaciones todas están regidas por alguna energía de rayo o la combinación de energías de rayo que sostiene una situación. Y el desapego, no importa qué rayo esté operando, sosteniendo una situación, tiene que estar presente siempre. La renuncia del ser tiene que estar presente siempre. Lo que sí vamos a vivir, según la condición radial que sostenga una situación, son distintos matices de la vivencia, el tránsito de la renuncia y el desapego. Porque la situación va a estar perfilada por la energía de rayo que se impone en ella, que la conduce. Pero el desapego, la renuncia, tiene que estar funcionando igual. Entonces ahí la flexibilidad. Claro que hay seres que según la experiencia adquirida evolutivamente se van a sentir más cómodos en situaciones de segundo rayo, o de cuarto rayo, o de sexto rayo, que en situaciones de otras características. Sobre todo a la hora de tener que transitar esto de la renuncia y el desapego. Pero esto tiene que ver con las materias pendientes que cada conciencia tiene, y no porque las situaciones de un rayo en particular sean más propicias o no para sostener este trabajo que la conciencia tiene que hacer de la renuncia y el desapego. Acá nos preguntan qué abarca el término redención. Nosotros, cuando leímos esto, anotamos algunas cosas. Redención involucra rescate, unión con lo superior, superación de obstáculos, libertad, trascendencia de un estado de conciencia, misericordia, según lo necesite un ser en esa etapa, y revelación del oculto. Cuando un ser es tocado por esta energía de redención, a él lo que se le ofrece es romper la relación natural que tiene con un estado de conciencia y pasar a entrar en contacto y a funcionar de algún modo con leyes que son pasivas y ocultas para su conciencia. Entonces la redención involucra rescate, liberación de una limitación, la revelación del oculto, porque cuando un ser recibe este toque de la energía de la redención, para él se revelan aspectos de la realidad cósmica, divina, interna, superior, que hasta ese momento conscientemente no tenía su conciencia identificado. Esto que va a vivir el planeta en algún momento, que es el cierre de la purificación planetaria, el cierre de la transición planetaria, es un movimiento de redención por parte de las jerarquías. La jerarquía crística lo que ofrece es un movimiento de redención. El rescate está involucrado en esta energía de la redención. El rescate ofrece liberación, por eso poníamos libertad, porque el rescate ofrece la liberación de un proceso que de otro modo para la humanidad terrestre sería imposible de superar,
La humanidad terrestre no tiene forma de superar esta situación del planeta, ni tiene intención de superarla. Por eso sigue profundizando un sistema que lo único que sigue haciendo es quebrantando la vida planetaria. En el contexto de la energía que conocemos como redención, tenemos que ver precisamente la relación de la conciencia que es tocada o abarcada por esa energía de redención con las leyes que rigen aquel campo de vida que él venía transitando en la experiencia evolutiva hasta ese momento. Vi un documental histórico de los últimos tiempos de Roma, de origen italiano, con actores recreando esos momentos históricos. Mostraba a los mongoles y también a los hunos. Después nos preguntábamos con un hermano, ¿por qué entonces Europa no quedó dominada por esos pueblos que la conquistaron? ¿Fue una protección kármica por algún motivo evolutivo? Obviamente que fue kármico. Nosotros en estas charlas tocamos muchas veces que esta energía de la complementariedad que no asumieron las distintas culturas fue una de las grandes interferencias evolutivas para el planeta y la humanidad. Cada vez que emerge una cultura, no emerge para confrontar, sino para complementarse. La humanidad terrestre nunca se abrió a ese proceso de complementariedad. Siempre fue refractaria. Entonces surge una cultura que confronta, surge otra, confronta. Una confrontación continua de culturas. Acá pregunta si fue kármico, si es kármico. Claro que es kármico. Pero a veces nosotros cuando decimos, ¿fue kármico que tal cosa ocurriera? No nos damos cuenta que el karma permite, por síntesis y por economía, que las condiciones de las conciencias a veces resuelvan del modo más puntual, más simple, más directo las situaciones. Eso es kármico también. No hace falta que intervengan jerarquías, que estén ahí haciendo un trabajo. Es kármico simplemente dejar que las condiciones a las que llegaron los elementos simplemente interactúen y generen un efecto. Entonces esto es lo que pasó. Cuando una cultura, como la cultura de las estepas, de los pueblos pastores, mongoles, hunos, llega a Europa y hace lo que hace, lo hace motivado por un proceso ecológico y por un proceso demográfico puntual. Y encuentra una Europa con una condición particular. Entonces, vienen, arrasan. ¿Y por qué la Europa de hoy no es una Europa de las estepas, de la cultura de las estepas? Porque la gente de las estepas no sabe administrar ciudades, ni naciones, ni sistemas políticos, y una vez que vienen como una ola se retiran. Porque el funcionamiento europeo es un funcionamiento diferente. No se adapta ni la geografía, ni todos los elementos se adaptan para que mongoles o hunos pudieran estar establecidos hasta hoy en Europa. Una vez que estas corrientes de pastores nómades, respondiendo a las presiones propias en sus territorios, se desplazan, a ver, ¿cuál es el concepto que hay de hunos y de mongoles? Brutos, bárbaros, asesinos. No menos brutos, bárbaros y asesinos que los romanos en todo caso, o que otros pueblos. Como toda nación que tiene que invadir un territorio, tiene que luchar para ganárselo, que es lo que hicieron. Arrasaron, sí, invadieron, lucharon, mataron, murieron. Pero una vez que estos pastores toman un territorio y las tierras cultivables las utilizan para el pastoreo y todo lo que podía estar a mano para el saqueo se lo llevan, se encuentran con una estructura que ellos no saben manejar, que es la estructura política de regiones que tienen ciudades y tienen condiciones que no son las que ellos necesitan. Quiere decir, vamos a decirlo de este modo, los hunos y los mongoles pudieron vencer a los romanos, pero lo que no pudieron vencer fue su propio sistema de vida, entonces tuvieron que retirar. Se difuminaron algunos, unos pocos se instalaron, se mixturaron y el resto, en las estepas continuamente se hacen estos movimientos. Uno dice, pero si las estepas son enormes, ¿por qué los mongoles y los hunos se tuvieron que ir hasta Roma? ¿Saben cuántos miles de kilómetros son? Lo que pasa es que la saturación en las estepas no es visible como la saturación en una ciudad. Cuando los grupos nómades crecen mucho, aunque las estepas parezcan vacías, no dan para el pastoreo, no dan para los trashumantes que son ellos. Entonces, cuando crecen mucho demográficamente, aunque la estepa parezca vacía,
está colapsada para el sistema de vida que ellos tienen. ¿Y cuál es la clave? Aparecen kármicamente también, porque esto sí que es kármico, hay que entenderlo, aparecen generales con las condiciones de interpretar las necesidades de esos pueblos. Un Gengis Khan, un Atila, interpretan las necesidades, esos pueblos salen de esa mansedumbre, esa vida tranquila, estos generales interpretan las necesidades, hacen las promesas lógicas que no son mentiras. Les están diciendo, acá está saturado, no da para todo, vamos para Occidente. Arrasamos la tierra Occidente, vamos, para algún lado tenemos que salir. Salen, se mueven. Mientras esos generales viven, tienen un líder. Pero cuando esos líderes mueren, se enfrentan nuevamente a ese hábito de pastoreo, que no es un hábito de conquista. No son capitalistas conquistadores, ni los mongoles ni los hunos. En realidad son pastores. Uno dice, sí, pero para vencer a Roma eran guerreros. Ni siquiera tenía una técnica de guerra organizada, genuinamente organizada. Eran miles y miles de jinetes que tenían una sola condición y cualidad que los romanos no supieron entender ni enfrentar. Eran capaces desde los 3 años de tirar, montados a caballo, hacia adelante con el arco, hacia atrás y hacia los costados. Eliminaban las legiones bajo lluvias de flechas, las destruían. Entonces, lo único que hacían era como los comanches y los apaches en la película de Cowboy, ¿vieron? Que también tenía la misma práctica desde chicos. Tirar con el arco, nada más que estos eran muchos más. Y la situación era diferente. ¿Por qué los comanches no pudieron hacer lo mismo que los mongoles y que los hunos? Porque había una diferencia que se llamaba armas de fuego. Porque si no, los hubieran aniquilado. Con la misma técnica que los mongoles y los hunos aniquilaron a los romanos, los vencieron, los apaches y los comanches se hubieran aniquilado a los invasores, pero la diferencia era la pólvora. Contra la pólvora no pudieron. Pero, como no tenían pólvora los romanos, tuvieron que sucumbir. Precisamente esas hordas de jinetes, flecheros, que de los 3 años montaban a caballo tirando tanto para atrás, para adelante, para el costado, para arriba, para abajo. Bueno, entonces una vez que conquistaron el territorio, pasando a otro tema, murieron los líderes con el tiempo, se bajó la efervescencia, la descompresión de las estepas, las tierras cultivables las usaron para el pastoreo, se bajó la espuma, tac. Y mientras tanto, los europeos, ¿qué hacían? No eran asesinos los mongoles y los hunos, porque los europeos sobrevivieron casi todos. Se mantuvieron haciendo su trabajo. Claro, tenían que convivir con tipos que estaban en los campos cultivables, en las estepas, haciendo su tarea. Pero no eran tan asesinos. Mientras hubiera para todos, seguían todos viviendo. Hasta que bajó esta espuma y sirvió para romper los esquemas que había en ese momento, y ahí también es kármico, y empezaron a surgir las naciones, la simiente de las naciones después de la retirada de estas oleadas de pastores. Entonces, todo lo que pasa en términos geopolíticos, históricos, absolutamente todo está regido por el karma, pero a veces simplemente la ley de karma lo que utiliza es la consecuencia de los funcionamientos meramente humanos. No hace falta que haya grandes revelaciones de energía, ni que aparezcan seres celestiales, ni nada que se le parezca. La ley de karma simplemente a veces dice, bueno, ustedes como son, es previsible como terminan. Y te deja. Acá preguntan si las naves pueden actuar en cualquier condición o situación o tienen un determinado alcance o poder limitado, dice. Si es así, ¿a qué se debe esto? Escuché decir, y también lo leí, que existen naves de hasta 20 kilómetros de diámetro. ¿Qué piensa de esto? 20 kilómetros no es nada. Existen naves que abarcan, en términos de energía, de campos energéticos, algo que es inimaginable para nuestra conciencia. Hay naves que no se pueden acercar a ciertos sistemas solares por su campo energético y vibratorio. Y no solo 20 kilómetros, existen naves de cientos de miles de kilómetros de diámetro. Algo que es inimaginable para nosotros. Y también existen naves que no responden a lo que serían las leyes de espacio-tiempo, que es decir, no tienen medida, son núcleos de energía simplemente, son vórtices de energía. Pero existen naves, acorde a los campos vibratorios donde tienen que actuar, que responden en cierta medida a las leyes de espacio-tiempo. En términos de las leyes espaciales tienen medidas.
y tienen ciertas estructuras energéticas que podrían ser tenidas en cuenta como corporificación de la nave, de la energía. 20 kilómetros, 100 kilómetros, 1000, 10.000. ¿Hay límites para las naves? Hay límites. Toda conciencia tiene límites. Toda unión de conciencia tiene límites. Toda entidad tiene límites. Hay naves que son entidades, quiere decir, son campos de energía donde convergen conciencias de alto nivel evolutivo que se conforman de un modo tal que se identificarían como naves. Conciencias naves. Existen naves que responden más a las necesidades de los universos materiales y podrían ser consideradas en alguna medida un elemento material o que está relacionado a las leyes materiales. ¿Tienen límites? Sí. Las más elevadas, las intergalácticas, las galácticas, las planetarias, las sistémicas, todas tienen límites, porque no hay nada que no esté limitado. Ahora, si entendemos por límites que una nave de alto nivel evolutivo va a intentar hacer algo que no lo corresponde y no lo va a poder hacer, eso no existe. Jamás una nave, ni quienes tripulan una nave, ni las conciencias naves emprenderían ninguna acción que los exceda. ¿Por qué? Porque están en sintonía con la necesidad y con el plan evolutivo que rige cada nivel, cada plano y cada dimensión. Una nave no pasa por situaciones caóticas, críticas, de que queda fuera de su alcance alguna cuestión que intenta hacer. Una nave es una herramienta de aspectos superiores de la voluntad cósmica y siempre es colocada, responde y es convocada a situaciones con las cuales puede interactuar bajo leyes de armonía y equilibrio. Existen naves que desde nuestra óptica podríamos llamar más pequeñas, naves incluso que son tripuladas y gobernadas por seres de alto nivel evolutivo, pero que se acercan más a nuestro concepto de lo que es conducir, comandar. Son estructuras de fluido etérico cósmico, de sustancia cósmica etérica, que responde a la voluntad de estos seres de alta evolución como un campo de energía dentro del cual se desplazan. Esas naves suelen ser naves para interactuar en campos más limitados, que pueden ser, por ejemplo, campos o viajes o relaciones entre planetas dentro del marco de un mismo sistema solar. Acá en el planeta Tierra, por ejemplo, las naves intraterrenas, algunas tienen un alcance que es simplemente sistémico. Ahora, ¿por qué? ¿No tienen combustible para ir más lejos? No, las condiciones vibratorias no se lo permiten. Cuando una nave se desplaza, tiene que estar en armonía con las leyes cósmicas que rigen cada plano, cada nivel, donde ese desplazamiento se está concretando. Es la vibración de la nave lo que habilita a la nave a entrar en contacto con cada plano, con cada nivel, con cada dimensión. Si la nave arquetípicamente, como campo de energía y de conciencia, no fue habilitada para eso, vibratoriamente no responde a eso, no puede irrumpir en esos niveles. Hay naves que están preparadas para hacer viajes o para desplazarse o para situarse entre puntos muy lejanos, incluso entre puntos muy lejanos que pueden tener condiciones interplano o interdimensionales. Hay naves que pueden trabajar polarizándose en distintas dimensiones o frecuencias vibratorias del campo cósmico. Hay otras que no, que trabajan en relaciones lineales dentro de una misma franja de conciencia o energía. Las naves todas tienen limitaciones, pero esto no quiere decir que se vean limitadas. Jamás una nave intentaría algo para lo cual energéticamente no está respaldada, porque en esos niveles de conciencia ya no existe esto del libre albedrío, del yerro, del error, de la ambigüedad, de la ley de karma. Cómo las naves responden a la ley de equilibrio o la ley evolutiva superior, todo lo que hacen es sostener una sintonía con la voluntad cósmica que las habilita para determinado tipo de actividad. Y en ese sentido, todo lo que hacen es perfecto y no tiene fluctuancia, error o margen de inestabilidad. Hoy decíamos, todo es energía y todo es vida. Una nave de alto nivel evolutivo, quiere decir una nave que responde a civilizaciones de alto nivel evolutivo, porque hay civilizaciones como las nuestras que
construyen entidades con minerales y a eso le llaman nave. Es una nave, es una entidad que es capaz de ir a veces hasta la Luna, o de ir a las cercanías de algún planeta, o de llegar hasta algún planeta en particular. Pero ese tipo de naves son falibles, son imperfectas, y lo peor que tienen es que su condición vibratoria, a medida que van alejándose de la superficie terrestre, contamina el espacio exterior vibratoriamente. Por eso decíamos que una nave de alto nivel evolutivo nunca intentaría entrar en una frecuencia vibratoria para la cual no está preparada. El hombre de la Tierra es tan necio, tan obtuso, tan ignorante, tan bruto, que no entiende que todos los minerales que pueden conformar una nave y todos los elementos sintéticos que colocan una nave de construcción terrestre, en realidad tiene una vibración baja, una vibración dañina para el espacio extraterrestre. El espacio extraterrestre tiene que estar continuamente transmutando ocultamente esas vibraciones. Quiere decir, el hombre de la Tierra no solo contamina este planeta con su comportamiento y su mal uso de las materias primas, sino que continuamente impacta el espacio extraplanetario. Entonces, ¿cuándo se largan satélites? ¿Cuándo se largan sondas? ¿Cuándo se largan naves? ¿Cuándo los astronautas caminan fuera de las cápsulas? Continuamente las leyes cósmicas tienen que estar transmutando eso, purificando eso, limpiando eso. Porque el patrón extraterrestre no está preparado para la vibración inestable del planeta Tierra. Por eso el hombre del planeta Tierra, kármicamente, no fue habilitado para lograr una tecnología que le permita dispararse mucho más allá del sistema solar. ¿Por qué? Porque el espacio extraterrestre está continuamente, mediante sus leyes, poniendo límites. Recién cuando termine esta situación planetaria actual, cuando la purificación planetaria se dé, el límite no se pasa, que es un límite vibratorio, dentro del cual nosotros nos movemos, pero no podemos ultrapasar con nuestras condiciones evolutivas. Recién cuando la humanidad pase por una purificación y el planeta se recomponga en su equilibrio, ese límite no se pasa, se va a ampliar inmensamente. Inmensamente. Entonces la humanidad terrestre de superficie, con un código genético, una condición vibratoria diferentes, va a poder interactuar con otras civilizaciones del cosmos, con otras civilizaciones de este sistema solar, sin agredir, sino en el marco de la sintonía y el equilibrio, con leyes que hasta este momento no son desconocidas e inaccesibles. No, tampoco, no. Porque el proceso de cierre de transición planetaria va a tener que ser respetado igual, aunque fuera en condiciones más benéficas. Solo cuando la polaridad planetaria pudiera estar activa en pleno bajo su aspecto femenino introspectivo y la ley de karma quedara trascendida y se impusiera la ley evolutiva superior, eso que estás diciendo iba a ser posible. Entonces, las condiciones hubieran sido más benéficas, más positivas, pero eso no implicaba que se le iba a abrir al hombre la posibilidad de viajar al espacio exterior. Lo que se le iba a abrir al hombre de superficie era la posibilidad de conocer más profundamente la vida planetaria. Esta civilización que nosotros componemos es absolutamente obtusa, desconoce la realidad planetaria. Este planeta tiene una cosmicidad tan profunda como cualquier otro planeta que tiene un principio cósmico, oculto, pasivo, que para esta humanidad que conformamos, para el 90% más de quienes la conforman, es una ilusión, es una cuestión de ciencia ficción. Los aspectos más profundos de la vida cósmica del planeta, la cosmicidad terrestre, era lo que hubiéramos podido conocer más profundamente. Hubiéramos tenido acceso, bajo aspectos de sintonía, no tan interferidos como los actuales, para con leyes que son propias de los niveles ocultos de la vida planetaria. Entonces, el hombre hubiera tenido una dimensión instalada en su conciencia, esta cosmicidad planetaria, muy diferente. Esto lo dijimos muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo, y es bueno porque queda grabado. Nosotros vivimos hoy igual que antes que Colón descubriera América, porque la única diferencia es que nos convencimos de que la Tierra es redonda, pero seguimos siendo chatos, planos. Del mismo modo que antes que Colón descubriera América, se dudaba que la Tierra fuera esférica o geoide, y solo algunos iniciados en distintos lugares del planeta lo sabían por vía interna, lo mismo pasa hoy. La diferencia es que aceptamos que es redonda, nada más,
pero la condición que tenemos en estado de conciencia sigue siendo la misma. A ver, la mayor parte de la humanidad dice, ¿cómo van a existir humanidades intraterrenas? ¿Cómo van a existir extraterrestres? ¿Qué es eso de la energía? Todavía hay personas que creen que el hombre tiene el cosmos para él solo, lo tiene que conquistar. Entonces, en un planeta que habitan seres como estos, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente qué podemos esperar? Las civilizaciones internas del planeta, los intraterrenos, no pueden entrar en una relación directa con la humanidad, porque el shock vibratorio sería enorme, hay una incompatibilidad vibratoria tremenda. Solamente entraron en contacto con un puñado de seres de la superficie planetaria que vibratoria y energéticamente están aptos para eso, pero la mayoría no está apto para eso, colapsaría. Esta humanidad tuvo la oportunidad de profundizar los aspectos ocultos de la vida planetaria, que es lo mismo que decir que tuvo la oportunidad de profundizar en sí misma. Y esta humanidad nunca quiso profundizar en sí misma, y cada uno de los miembros que la compone no conoce su interior, no logró conocerse profundamente, no se reconoce como esencia, como luz, como conciencia. El sistema educativo lo único que hace es confirmar que somos entes psicofísicos, mente, emoción y cuerpo. Y si querés preguntar del alma, anda a hablar con un cura, te dicen. Muchas gracias.